Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración presentado por el polémico diputado por el Alto Paraná, Jorge Brites, en donde se declaraba de interés nacional y cultural la participación de la compatriota Nadia Ferreira en el certamen de Miss Universo. En lo que hace a las prioridades de la Cámara de Diputados, de nuestras autoridades, de nuestros representantes en este cuerpo legislativo, nos llama la atención que se dé esta resolución en donde solamente se dieron 2 abstenciones y 7 votos en contra y el resto aprobó sin siquiera mirar o contextualizar que se apruebe una resolución de este tipo, en donde podríamos poner de ejemplo que la Cámara de Diputados en particular debería tener otro orden de prioridades, porque justo se da esta rimbombante declaración de interés cultural y nacional por la participación de la compatriota Nadia Ferreira, sobre quien no tenemos ni un reclamo ni un reparo, en el Miss Universo, sobre que también no tenemos ni un reparo, se dio en el mismo día en que a nivel mundial se recuerda el día de la enfermedad llamada fibrosis quística, que condena a quienes la sufren con una expectativa de pena de no más de 30 a 50 años de edad. Y justo el mismo día de hoy dábamos a conocer, y ahora lo vamos a dar a conocer también por Causa Justa, la declaración del testimonio de una niña de 13 años, Bianquita Jiménez, que desde hace 13 años, desde que nació, sufre de fibrosis quística y que está esperando una respuesta por parte de las autoridades sanitarias, que según nos dijeron, ya está esa respuesta. Mañana reciben a su madre y a ella en el Ministerio de Salud porque tienen un pedido de que se apruebe un medicamento, la utilización de un medicamento en el Paraguay, para mejorar la vida no solamente de Bianquita, sino de los niños y personas de mayor edad que sufren lo mismo que ella está sufriendo. Pero vamos al testimonio. Esto nos dice a todos Bianquita. Se lo pido en el nombre de Jesús que registren ese medicamento. Lo necesitamos, por favor. No es fácil, yo sé, pero necesitamos, se lo suplico. Nos duele todo. Nos duele todo. Mi pulmón cada día está peor. Yo siento que cada día es peor. Y yo no quiero morirme, yo quiero estar con mi mamá. Se lo suplico, yo no quiero morirme. Gracias, bendiciones. Bianquita Jiménez. Espero verle al diputado Jorge Brites, que no tendría por qué estar ocupando una banca, porque hasta ahora lo que demostró es que es un insulso, un incompetente. Espero verle al resto de los diputados que aprobaron esta resolución de declaración de importancia o de interés cultural sobre la participación de una compatriota en un certamen de belleza internacional. Los quiero ver igual de interesados para declarar de interés, por ejemplo, investigaciones científicas para investigar y luchar contra este tipo de enfermedad. Los quiero ver de igual de interesados a ustedes, diputados y diputadas, para hablar y denunciar la situación de niñas como Bianca, de menores, de niños como Bianca, que sufren este tipo de enfermedades y que no tienen en un país donde falta todo, no tienen una cobertura que deberían tener, una cobertura digna. Espero verle a ustedes, señores diputados, señoras y señores diputados, espero verles igual de interesados para hablar de la salud pública, igual de interesados para hablar de la manera indigna como mucha gente sufre de este tipo de enfermedades sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado. Los espero porque ustedes reciben dinero que va de mis impuestos. Los espero que alguna vez nuestros representantes realmente sean nuestros representantes y no un grupete de amigotes que se reúnen para solucionar sus propios problemas. Dan vergüenza. Ustedes, y los digo en la cara y me hago cargo, ustedes diputados y diputadas, dan vergüenza, dan pena y reflejan el estado bananero en el que vivimos. Y me hago cargo. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy.
Estamos en la grata compañía del viceministro de Políticas Criminales, de Política Criminal del Ministerio del Interior, Rubén Maciel Guerreño, el doctor Rubén Maciel Guerreño, con él vamos a iniciar el abordaje objetivo del fenómeno social que se denomina inseguridad pública. Porque es un fenómeno social realmente que tiene picos en lo que hace a delitos de impacto o a crímenes de impacto. Doctor, gracias por estar con nosotros, doctor Maciel Guerreño. Bienvenido. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar compartiendo aquí contigo. Desde la experiencia académica, técnica, ¿cómo es el abordaje correcto de fenómenos sociales como este, el de la inseguridad pública? Bueno, ese fenómeno que referís, en realidad tenemos que tratarlo como la cuestión criminal, ¿verdad? Y la cuestión de criminalización de este tipo de hechos. El concepto de inseguridad pública realmente es un concepto bastante amplio, porque todos nosotros estamos bajo una situación de inseguridad en distintos sentidos. En lo que atañe a esta situación más conflictiva, que impacta, digamos, en la vida cotidiana de la ciudadanía y que afecta por lo general nuestro patrimonio, nuestra integridad física, es lo que podríamos circunscribir a las cuestiones de índole criminal o de criminalización de este tipo de hechos. En ese sentido, lo que se suele siempre tener en cuenta es el dato objetivo, es decir, qué cantidad de casos de estas características se producen en un determinado periodo de tiempo, y el otro aspecto es qué impacto tiene este hecho en la percepción ciudadana. Son dos cuestiones diferentes e igualmente importantes. Ahora, cuando se habla y ofende a mucha gente, especialmente a la gente que fue víctima de hechos de manera directa o indirecta, de hechos de violencia de este tipo, de delitos contra la propiedad privada, cuando se habla de sensaciones como si fuera, de sensación de seguridad, es como si fuera que las autoridades de turno le están tomando el pelo a la gente y para no admitir errores en la política criminal tratan de buscar excusas baladíes. Sin embargo, o sea, en el estudio de la criminalidad dentro de una sociedad, el aspecto de la sensación es algo correcto, que tiene incluso academia al respecto, tiene un abordaje técnico al respecto, doctor. Claro. De hecho, las encuestas de victimología, más que nada, miden no solamente la cantidad de veces que un ciudadano pudo haber sufrido algún tipo de actos que haya afectado su integridad física o su patrimonio, sino también la percepción que tiene la ciudadanía en relación a esos hechos. Una cosa no elimina la otra, pero son dos cuestiones diferentes. Pero que, a ver, que son necesarias para que la gente entienda. O sea, cuando alguien habla de inseguridad real, concreta, basada o descripta en datos, que enseguida lo vamos a mostrar, Le vamos a mostrar los datos de dos informes muy completos, muy interesantes, de la policía y del Ministerio Público. Por cierto, muy sorprendido estoy porque hay datos estadísticos muy interesantes. Entonces está la cuestión objetiva, concreta, real. Después está la sensación. Ambas herramientas son necesarias para llegar a soluciones, doctor. Claro, porque una cosa es gestionar ese conflicto, digamos, de manera más objetiva, para lo cual hay que siempre estudiar cuál es el fenómeno que yo quiero abordar y qué medidas, por un lado, preventivas quiero aplicar, por otro lado, represivas y ya en última instancia de reintegración de la persona. Entonces, obviamente ese dato objetivo. Lo otro es en cuanto a la calidad que la ciudadanía tiene en su convivir diario. Si bien los números pueden ser menores, pero mi temor de salir a la vía pública es muy elevada, obviamente eso no permite una convivencia pacífica o tranquila en una sociedad. Así que ambos aspectos deben ser abordados, estudiados y en ese sentido tomar medidas preventivas, represivas y de última de reintegración. Ahora, doctor, ¿de qué a mí quiero insistir mucho en el tema de la sensación de inseguridad? Porque, digamos, es una frase o una expresión que molesta mucho a la gente. A mí también me choca, es chocante. Pero cuando uno trata de leer un poco más, trata de estudiar un poco más lo que hace la ciencia criminológica, uno dice, bueno, es relevante. ¿Por qué es relevante saber cualitativamente o cuantitativamente el porcentaje de sensación de inseguridad, doctor?
porque eso determina el tipo de conducta que va a tomar no solamente la ciudadanía, sino también las agencias encargadas del control de este tipo de situación. Es lo mismo cuando se informa acerca de la temperatura y te dicen la sensación térmica es tanto, pero la temperatura es otro. Y por lo general, a veces puede haber diferencias importantes inclusive, y en otras ocasiones no. Dependiendo de eso, si la sensación térmica, digamos, es más elevada, y yo igualmente voy a salir más abrigado de la temperatura que objetivamente, digamos, me indican. Entonces eso determina mi comportamiento y obviamente también tiene que condicionar las acciones que tienen que tomar las agencias que tienen competencia en los distintos ámbitos del sistema penal. Doctor, quiero presentar contigo varias placas que tienen que ver con estudios estadísticos desarrollados por un lado por la Policía Nacional en los últimos 5 años, y en el otro bloque vamos a mostrar un informe anual de gestión que presenta el Ministerio Público y que el año pasado abarcó 10 meses, de enero a octubre. En ambos son diferentes los abordajes. En el primero es un conteo directamente. En el del Ministerio Público es un análisis que se basa en los delitos o hechos penales con gran impacto social. Muy interesante ambos estudios. Si me permiten, la gente de control, para hablar un poquito de las placas que les quiero mostrar. Esa placa, me voy a acercar, disculpen, voy a hacer algo que no suelo hacer porque voy a ver de cerca, si me permiten. Disculpen, ¿sí? Estoy haciendo algo que no suelo hacer. A ver, esta es del año 2017, ven en pantalla. Del año 2017 tenemos que tuvimos en comisaría, denuncias en comisaría, 5.670 en hurto y objetos, 5.670 casos, 2.673 denuncias por robo y robo de objetos. Y el tercer punto, vean el tercer punto y se van a sorprender en la proyección. Violencia familiar, 2.582. Hurto agravado y hurto agravado de objetos, 1.656. Y mucho más abajo, en 1, 2, 3, 4, quinto lugar, amenaza de personas. Quiero que atiendan bien la proyección, al viceministro también, la proyección que se tuvo de violencia familiar y amenaza de personas. Pasamos al 2018, por favor, compañeros. Vamos a hablar rápidamente de estas placas. Pasemos a la placa del año 2018. Ahí, año 2018, que está abajo. Vean abajo, la placa de abajo. Perfecto. Tenemos hurto, en el 2018, exponencialmente crecen todos los casos. Tenemos hurto y hurto de objetos, disparado a 19.373 casos. Se cuadriplicó, impresionante. Pero ahí ya tenemos, al año siguiente del inicio de este conteo de la última media década, tenemos que los casos de violencia familiar saltaron a 13.158 casos. Violencia familiar. Después tenemos amenaza de personas, no está en quinto lugar, está en cuarto lugar. Vamos al 2019, por favor. Y gracias por la paciencia al director, que me crucé todas las cámaras. Claro. Quiero ir al 2019 y 2020, viceministro de Audiencia. 2019, hurto y hurto de objetos, 24.346 casos. Volvió a aumentar dramáticamente. Hechos denunciados en comisaría, estamos refiriéndonos. 2019, violencia familiar, increíble la cantidad de casos, 18.056 casos. Y en tercer lugar, amenaza de personas, 8.654 casos. Algo nos están diciendo estos números. Estos números nos están diciendo no algo, sino muchas cosas. Vamos al 2020. 2020, hurto y hurto de objetos, 19.921. Se mantuvo un poquito. Bajó un poco. Bajó un poco incluso. Pero violencia familiar, 17.641 casos durante todo el 2020. Año pandémico. Y amenaza de personas. Dense cuenta cómo se dispara. 7.698 casos. Luego vamos al último. Este conteo es un conteo estadístico de la Policía Nacional de la última media década, o sea, hasta junio de este año. Serían 4 años y medio. Datos estadísticos del 2021 a 2021, a junio de 2021. Miren los datos. Hurto y hurto de objetos, 11.703 casos.
Violencia familiar, 9.112 casos. Y amenaza de persona, 4.114 casos. Estamos hablando de números que tienen que ver de un tipo de hurto que es mínimo hasta bagatelario, que es el hurto o hurto agravado. Pero después tenemos que ver de casos de violencia personal, violencia familiar y amenaza personal. En el análisis técnico, académico, viceministro, vos que sos viceministro de Política Criminal, que estos números son parte de los estudios, ¿qué nos dicen estos datos de los últimos 4 años y medio? Bueno, los números son indicadores iniciales para investigar una determinada problemática. Me quedo un poco con el de la violencia familiar. Y ahí hay que ver cuáles son los elementos que incidieron en eso. Y podemos recordar de que hubo modificación, por ejemplo, en la tipificación del delito de violencia familiar, en donde se incluye otras modalidades de comisión que en ese caso pudieron permitir de que más hechos puedan ser considerados como violencia familiar. Eso tomando solamente ese caso. El tema de amenaza habría que ver en qué, tomando los números, en qué contexto se producen esos hechos. Y únicamente haciendo ese análisis de cada situación problemática vinculada a un determinado tipo de hecho, es donde nosotros vamos a poder advertir qué tipo de medidas preventivas pueden ser tomadas, que no necesariamente van a ser de índole jurídico penal, y qué tipo de acciones pueden tomar las entidades que se encargan de reprimir y reaccionar ante ese tipo de hechos. Es decir, los números siempre son importantes porque es el primer indicador de cómo se va desarrollando ese fenómeno, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Ya los mecanismos para analizar ya serían estudiar en qué contexto se producen, quiénes suelen ser usualmente los victimarios, quiénes son usualmente las víctimas, en qué contexto se comete ese tipo de hechos para poder... ¿En qué zona geográfica Claro, también? en qué zona geográfica. Esa información incluso la tiene también la policía. La policía tiene mapeada en qué zonas se formulan más X tipos de denuncia. Entonces, todos esos datos permite hacer un análisis y tomar las medidas. Lo único que hay que evitar es tomar medidas en el marco de situaciones de urgencia o de alarmismo. Porque por lo general las medidas que uno toma en ese contexto son medidas que, si bien tienen un impacto mediático, son medidas parche y no contribuyen a solucionar el problema. A la vuelta del corte continuamos con la visita y la presencia de Rubén Maciel Guerreño, quien es viceministro de Política Criminal del Ministerio del Interior. Vamos a seguir debatiendo con él. Iniciamos una serie de abordajes de causa justa a lo largo de este mes para hablar en profundidad sobre este fenómeno social que es la inseguridad pública y sus diversos factores y actores. Vamos a hablar con él y vamos a mostrar un interesante trabajo que hizo el Ministerio Público, muy interesante por cierto, porque mapeó todo el país en un informe anual que se presenta por el del año pasado, de enero a octubre del año pasado, nos dice muchísimo. Vamos a hablar de eso también, a la vuelta del corte. Le cambié de cartera de Estado al doctor Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal. Lo pasé sin que se dé cuenta él y sin decreto mediante al Ministerio del Interior. Realmente él es viceministro de Política Criminal, pero en el Ministerio de Justicia. Perdón por la herradura, de repente esto pasa cuando hacemos el programa en vivo de esta manera. Pero bueno, ¿qué nos queda a partir de los números? Porque de datos objetivos es donde debemos comenzar a elaborar cambios reales y concretos. Efectivamente, los números es el punto de partida para toda la indagación que se tiene que realizar en forma posterior. E insisto, ese análisis tiene que ser por tipo de situación conflictiva. No es lo mismo
analizar hechos relacionados a terrorismo o secuestro que analizar la conflictividad que genera hechos de sustracción de bienes en la vía pública. Son situaciones diferentes, entonces amerita también un análisis diferente. Por lo general, lo que tiene mayor impacto en la vida cotidiana y lo que incide en esa percepción que uno tiene de qué tan seguro no se siente al salir a la vía pública, son precisamente esos hechos que afectan nuestro patrimonio inmediato. Ahora, enseguida vamos a pasar a las placas de este informe del Ministerio Público, que por demás interesante, insisto en esto, porque describe a los delitos o crímenes de alto impacto social. Se discute, doctor, y ambos somos profesionales del derecho, ambos hemos hecho pasillo en su momento, ahora estamos en otras funciones, pero se discute mucho y se plantea que realmente este tipo de olas de criminalidad tienen que ver con la salida, con medidas alternativas a la prisión, con procesos abreviados, por o complicidad o por omisión de diversos actores, de personas que entran y salen de las cárceles por este tipo de hechos, por hechos, digamos, de hurto, hurto agravado, robo o robo agravado incluso, donde haya mucha más violencia. Y que realmente una de las patas principales o la responsabilidad principal de esta ola de crímenes que son como que fluctúan es justamente que el Poder Judicial libera gente que no tendría por qué liberar. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva o el otorgamiento de beneficios penitenciarios no tienen ninguna vinculación en relación a la cantidad de hechos que se puedan cometer y que puedan afectar el patrimonio, la integridad física de las personas en general. Ya nuestra historia reciente, en situaciones como estas, donde hubo, digamos, una mayor información acerca de la comisión de hechos, motivaron modificaciones legislativas que en el caso del artículo 245 del Código Procesal Penal directamente establecieron la prohibición de aplicar medidas alternativas Que fue para hechos. peor remedio que la enfermedad. Exacto. Eso traigo a colación nada más como una muestra de que ese tipo de medidas no impactan en realidad en la seguridad nuestra de cada día. Sí impacta bastante en contribuir a aumentar el hacinamiento en el sistema penitenciario, lo cual implica de que menor posibilidad uno tiene de que esa persona que pasa por el sistema penitenciario sea reinsertada. exacto, realmente. o al menos que desista de su carrera criminal, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Pero aquí también hay que entender algo. ¿Quién es el delincuente o por qué uno se hace delincuente? También es parte del debate. Uno a veces se hace delincuente porque viene de una familia de delincuentes. O sea, abuelo, papá, tío, se fueron siempre del ámbito delincuencial porque así construyeron la casa, así pagaron colegios y universidades incluso, así avanzaron. O sea, hay gente que vive en el submundo del crimen de una manera normal, es lo que lo están haciendo desde generaciones. También hay otros que delinquen en robo gatelario incluso porque no tienen trabajo y tienen que llevar plata a su casa. Hay otros que delinquen por droga. Hay otros que delinquen porque tienen algún desorden, digamos, social. O sea, hay varios elementos también. Fallamos al no preguntarnos eso, ¿por qué el delincuente delinque? La criminología, su pregunta inicial es por qué la persona es un delincuente o un criminal. De hecho, la criminología positivista se propuso descubrir las causas del delito en la persona. Fracasó después. De hecho, si nosotros recordamos un poco la historia, vemos, Lombroso empezó a medir, porque él que inicia una criminología antropológica, para ver si encontraba algún rasgo en la persona que ese rasgo determine su inclinación, digamos, a cometer hechos punibles. Con el tiempo eso se vio que no pasa por allí, ¿verdad? Entonces ahí cambia la visión acerca de la cuestión criminal. Por eso utilizo ese término, en donde no se pregunta por qué esta persona cometió ese hecho,
sino que la pregunta es mucho más amplia, ¿Cuál sería? ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo funcionó el sistema de control penal o el sistema de control social en relación a esa conducta? Porque convengamos, Pero a ver, sí, yo sé que esto es una discusión académica incluso para las aulas, pero eso no es quitar la responsabilidad del individuo y el foco en el individuo, que finalmente es quien decide salir y meter un cuchillo a alguien, salir y apuntarle con alguien un arma, salir y sustraerle a alguien su billetera. Pues, porque si hablamos del contexto social solamente como parámetro, le estamos quitando al individuo lo que hace al libre albedrío. Tenemos que saber por qué decidió delinquir. claro, por eso en esa pregunta no se excluye la voluntad. La visión positivista de la criminología sí excluía la voluntad porque decía, vos por estos rasgos estás Entiendo. determinado. Desde ese contexto entiendo perfectamente. Ahí no tenía nada de libre albedrío. Sí. En lo otro sí, tenés libre albedrío y también estás condicionado. Entonces, el análisis es mucho más complejo. Entonces vemos esa conflictividad y podemos llegar a ver de que, bueno, esta situación conflictiva se puede aminorar, se puede reducir tomando estas medidas. Obviamente, el sistema penal funciona, la pena se da y se reprocha porque una persona libre decidió cometer un hecho punible, sea en forma dolosa o culposa. Si en nuestro sistema una persona no tiene ese discernimiento, se le declara irreprochable y no se le aplica una pena. O sea, obviamente el libre albedrío es el tronco sobre el cual reposa todo nuestro sistema penal. Quiero ir a las placas para compartirlas contigo, viceministro, y con la audiencia. Esa es una placa general, si no estoy equivocado. Voy a volver a la pantalla a ese impacto social, pero quiero volver ahí, si me permiten, disculpen. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es hechos punibles de impacto social, periodo enero 2020, octubre de 2020, a nivel nacional, desarrollado por el Ministerio Público. Homicidio doloso, 215. Homicidio culposo, 129. Y en tercer lugar, mirá un poco este informe del Ministerio Público. En tercer lugar, maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 584. Yo dije nivel nacional, me equivoqué. Nivel solamente del Departamento Central. Estos datos del Ministerio Público entre enero y octubre del 2020, viceministro de Audiencia, me dicen de que en el Departamento Central, donde vivimos 2 millones de personas aproximadamente, se dieron 215 homicidios dolosos, se dieron 129 homicidios culposos y se dieron 584 expedientes abiertos por maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. Se dieron, atiendan esta cifra, solamente en el Departamento Central se dieron 8.022 casos de violencia familiar, apertura de expedientes por violencia familiar, e inmediatamente ahí 871 casos por abuso sexual en niños. 871 casos de abuso sexual en niños solamente en el Departamento Central. Vamos a la siguiente placa, por favor. Vamos a la siguiente placa. Esta es Paraguay, no, esta es nacional, perfecto. Acá quedamos. Esta es nacional. Informe del año 2020, enero a octubre, del Ministerio Público. Hechos punibles más frecuentes, periodo enero-octubre 2020 a nivel nacional. Y ahí, ¿qué salta en primer lugar? En el Departamento Central teníamos que en el mismo periodo se dieron más casos. ¿Me subís, por favor, para ver los números? Estos son los más denunciados. No, a ver, bájame un poquito. Estos son los hechos punibles más denunciados, más frecuentes a nivel nacional el año pasado, en 10 meses. Violencia familiar, un 11,3%. Hurto agravado, 9,9%. Hurto, 8,7%. Amenaza, otra vez, 4,8%. Violación de veda y cuarentena, que es por el tema de la pandemia, 4,7%. Y último, casi hacia abajo, robo agravado, 4,5%. Exposición al peligro en tránsito terrestre, 4,0%. Entonces,
Y los otros hechos son muchísimo menos, mayor impacto. Subime, por favor. Hechos punibles de impacto social. Periodo enero 2020, octubre 2020. Violencia familiar, no, pero hay que poner en números, está bien poner en números para constatar en números, está muy bien. Violencia familiar, 23.660 casos en 10 meses en el año pasado. Hurto, 18.230 casos. Estamos hablando de carpetas fiscales abiertas, carpetas fiscales abiertas. Hurto agravado, 20.529 casos. Robo agravado, 9.397 casos. Robo, 4.151 casos. Abuso sexual en niños, 2.451. Maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 1.286. Pero si sumamos lo que son de mayor impacto públicamente, que son robo, agravado y robo, tenemos que hemos llegado a aproximadamente 13.000 o 13.500 casos, que son mucho menos de los 23.600 casos de violencia familiar en el mismo periodo. O sea, tuvimos muchos menos robo y robo agravado que casos de violencia familiar en el mismo periodo a nivel país, de carpetas fiscales abiertas. Estos datos, viceministro y audiencia, revelan también una realidad que, si bien impactan mucho los casos de robo y robo agravado, especialmente esta pobre señorita Liz, que tras el hurto de su celular le persigue al ladrón y cae y hoy día está en coma, estamos dando cuenta que el problema más denso de violencia de nuestra sociedad como violencia está en nuestras familias y contra nuestros niños. Y violencia y abuso, ¿me equivoco? ¿O estoy mirando para otro lado? ¿O no es la clave de eso, viceministro? Este es el ejemplo. Los números te van a indicar la prioridad en el análisis de las situaciones conflictivas. Si vemos, como acabas de mostrar, de que las denuncias en el marco del Ministerio Público, lo cual significa de que inició una investigación el Ministerio Público, tenemos más de 26.000 denuncias de violencia familiar y contrastamos con 4.000 de robo. Entonces, desde el punto de vista del análisis, todos los casos son igualmente importantes para el Ministerio. No estamos desvirtuando nada. Pero para el análisis, y bueno, esta situación es causa un impacto mucho más importante en la sociedad, porque tenemos 26.000 de estos casos en cantidad y a la vez en qué contexto se produce. En la familia, afectando a la mujer, afectando a los niños u otras personas dentro de la familia. Luego hay que preguntarse, ¿por qué se dio ese fenómeno en el año 2020? Y ahí tenemos que un poco analizar lo que produjo también la cuarentena. El hecho de mantener mayor tiempo de convivencia en la residencia, respetando esas medidas y menos salidas a la vía pública, lo cual puede explicar también de que haya existido menos ocasiones para producirse un hurto o un robo en la vía pública. Entonces, y otra vez segregando por sectores, o sea, cuando nosotros hablamos de inseguridad y de olas de criminalidad y atribuimos a todo el país, eso es un poco, digamos, aventurado. Porque si nosotros vemos qué tipo de hechos realmente afectan a las distintas zonas del país, podemos ver que en algunas zonas los números de hurto o robo son prácticamente insignificantes y sí tiene más importancia otro tipo de hechos. Qué Entonces, realmente. Todo eso incide, ¿verdad? Con el doctor Rubén Maciel Guerreño dimos puntada inicial a esta serie de programas especiales que vamos a hacer. Porque lo que vos dijiste, y no me da el tiempo, en el próximo programa vamos a mostrar el informe departamento por departamento. Nos quedamos con esto, doctor Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal. Tuvimos muchísimo más casos de violencia familiar que robo el año pasado. Muchísimo más casos de violencia familiar. Tuvimos un altísimo nivel de abuso sexual de niños. Son elementos que también deben ser parte del análisis. Viceministro, un real placer hablar contigo. Gracias, Héctor. Dale. A la vuelta del corte vamos a hablar con otras postulantes a reemplazar a Miguel Godoy en la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo tendrá nuevo o nueva titular, en donde en el Poder Legislativo se está debatiendo sobre los mejores postulantes y el momento de la designación entre ellos del que va a ser el nuevo o la nueva titular de esta institución tan importante, y también quien lo acompañará como defensor del pueblo adjunto. Nos acompañan por un lado la doctora Alejandra Peralta y por el otro la doctora Diana Vargas. A ambas el agradecimiento, invitadas en Causa Justa, prácticamente panelistas de Causa Justa en diversos momentos a lo largo de estos años. Y hoy en esta posición. No sé con quién comenzar, tengo dos damas. Si digo comienzo, puedo decir comienzo con la de mayor experiencia. No, o sea, voy a tirar una primera pregunta y conteste la primera que quiera. ¿Cómo vemos hoy a la Defensoría del Pueblo? No vemos. Por favor, doctora Peralta. Hoy no vemos a la Defensoría, Héctor. Realmente. Y celebramos, yo creo que Diana comparte conmigo, celebramos esta apertura de los medios de comunicación para lo que es este proceso de selección la próxima Defensora del Pueblo. Digamos, una institución sumamente relevante, creada por nuestra Constitución Nacional en el 92 y históricamente hablando es una institución de más de 200 años de existencia, pero que en Paraguay lastimosamente no se le ha quitado ese brillo que debería tener para la función para la cual fue creada, que es la protección de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la defensa de los intereses difusos. Es gigantesca la función constitucional que tiene esta institución y sin duda digamos que queda un camino gigantesco por recorrer todavía. Ahora, doctora Diana Vargas. Buenas noches. Buenas noches. Una vez más aquí en este set. Y en esta ocasión para hablar sin duda de una institución tan necesaria en una república como la nuestra, donde todavía los valores autoritarios están presentes en toda la estructura estatal, en toda la sociedad. Entonces, una institución como la Defensoría del Pueblo, que es importante que entendamos que es la institución nacional en materia de derechos humanos. Sin embargo, como bien señalaba Ale, a lo largo de su existencia, no ha logrado instalarse como ese órgano contrapoder, que lo que tiene que hacer es el contrapeso ante, por un lado, el ejercicio en ocasiones abusivo del poder por parte de funcionarios del Estado, por parte de instituciones, y un rol muy importante también de promoción de derechos. ¿Quién es el que representa a la persona cuando reclama derechos, por ejemplo, ante órganos administrativos en un país como el nuestro, donde la burocracia estatal es sumamente pesada, deficitaria, no está centrada en las personas y en garantizar derechos? Sin embargo, y me refiero, por ejemplo, a identificaciones, registro civil, municipalidades, servicios básicos, ANDE, SAP, donde las personas tienen un peregrinar pesado cada vez que tienen que recurrir para reclamar o requerir un servicio. Hoy, con todas esas barreras que existen, no tenemos una instancia, que esa es claramente la Defensoría del Pueblo, que organice su aparato estatal de modo tal a hacer un efectivo seguimiento y sobre todo incidencia. Ahí está, yo creo, la clave en un organismo de derechos humanos, su capacidad de cabildeo, su capacidad de convertirse en un actor político de modo tal a que las demás instituciones le consideren un interlocutor válido y que logre finalmente incidir en los cambios necesarios hacia una institucionalidad más democrática, que creo que es lo que no tenemos a tantos años ya de apertura democrática. Ahora, ¿cómo se sostiene una institución ante los vaivenes políticos cuando tiene tal vez una de las mayores capacidades o prerrogativas al ser una delegatura legislativa, y en donde puede entrar en donde sea y puede exigir a cualquier institución o cualquier autoridad, desde la más importante a la menos importante, todo tipo de acceso pleno? ¿Cómo se blinda del interés político, de la influencia política perniciosa
al que ejerce la titularidad de esa institución. Bueno, lo que decís, Héctor, nos lleva a un concepto fundamental que es la independencia. De hecho, de esto ha ya hablado la Corte Interamericana, los organismos internacionales, en varios informes y en varias recomendaciones acerca de esa independencia y de esa autoridad moral que tiene que tener el defensor o la defensora del pueblo, porque efectivamente, si bien es un delegado parlamentario, ojo, es una institución completamente independiente y autónoma. Claro. No tiene dependencia ni del Poder Ejecutivo, ni Legislativo, ni Judicial. Si bien tiene que, digamos, elaborar un informe y presentarlo ante el Congreso de manera una vez al año, esto lo hace a los efectos de que el legislativo pueda tomar las medidas correctivas en materia legal si fuera necesario en base ya al trabajo realizado durante todo ese año en conjunto con otras instituciones, como decía justamente Diana, para mejorar el trabajo que se está haciendo o que no se está haciendo en materia de derechos humanos, ¿verdad? Pero esa independencia, esa autonomía es fundamental. Una persona, por supuesto, con una, digamos, alta autoridad moral para poder elaborar esos informes y esas recomendaciones y que efectivamente se cumplan. No puede quedar, digamos, en manos de una persona que tenga algún tipo de dependencia política. Es sumamente importante poder garantizar esa independencia. Doctora Diana Vargas, la misma pregunta. Creo que tiene que ver con la rigurosidad del trabajo, en el sentido de que para que una institución, en este caso de derechos humanos, que su mayor activo tendría que ser justamente su capacidad, por un lado, de generar información de manera rigurosa, de tener procedimientos claros y, como señalaba también, el trabajo independiente a los poderes fácticos, a los poderes políticos, que le permita que ese diálogo, porque la principal herramienta de todo organismo de derechos humanos es el diálogo y, repito, la capacidad de incidencia, y únicamente por medio de un trabajo sistemático, riguroso, que le permita tener la altura suficiente como para sentarse a una mesa a reclamar, a exigir y hacer el seguimiento pertinente para dar cumplimiento a, por ejemplo, sus recomendaciones de medidas, desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, donde me tocó estar en el primer periodo, donde tuvimos que construir la institucionalidad, una institución también creada por ley. Justamente ese era el mayor activo, ¿verdad? Tener esa capacidad de dialogar con las instituciones a partir de un trabajo serio, a partir de un trabajo que refleje la realidad de manera objetiva y que plantee recomendaciones de medidas que sean consistentes y que haya un acompañamiento, porque hoy se limita la Defensoría a remitir una nota, como por ejemplo lo hizo en su momento con relación al ministro de Educación. Al ministro Peta emitió su voto de censura por unas imprecisiones, por decir así, en libros de texto. Y uno encuentra en sus informes de gestión, por ejemplo, en el caso de los marinos de Ciudad del Este, que fue un caso terrible de tortura, ya cumplió un año eso, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Se va, se constituye, está un rato, dialoga, abre un expediente interno. Una vez que se realiza la denuncia, dice expediente cerrado. O sea, no hay ningún seguimiento. Cuando que justamente en Paraguay el hecho punible que se caracteriza por la impunidad son las violaciones de derechos humanos, la tortura, la lesión corporal en el ejercicio de las funciones públicas. Escasísimas causas han ido a juicio oral. Entonces, da cuenta que desde la Defensoría del Pueblo jamás podrían considerar el cierre de un expediente con la simple denuncia, ¿verdad? Entiendo. Para ir, digamos, redondeando la participación, y antes que nada el agradecimiento, y realmente es un orgullo que ambas personas a quienes les conozco desde hace tantos años estén en esta posición tan importante y relevante, a sabiendas de lo que han aportado ustedes dos a la lucha por los derechos humanos en el Paraguay. Me siento orgulloso de que hayan tenido tanto espacio acá en Causa Justa. ¿Cuáles serían los ejes que plantearían como titular de esta importante institución en caso de ser designadas? Sí, realmente trabajar sobre 3 ejes prioritarios: la promoción, la protección y la prevención, ¿verdad? La promoción en materia de derechos humanos tiene mucho que ver con la cultura en derechos humanos, la educación en derechos humanos y ese aspecto comunicacional que es lo que está faltando para que cada paraguayo y paraguaya
sepa en primer lugar para qué sirve la Defensoría del Pueblo, qué puede hacer la defensora del pueblo a favor del pueblo, dónde puede llevar esos reclamos que tiene y qué reclamos puede llevar, ¿verdad? Eso es fundamental. Y el acceso a esa institución, es decir, que cada paraguayo en cualquier rincón del mundo tenga, del país tenga la posibilidad de acceder, ya sea a través de las instituciones que ya están funcionando, como las casas de justicia, por ejemplo, como los móviles de Ciudad Mujer, es decir, utilizando estructura del Estado con alianzas con gobernaciones, municipalidades, como para que la Defensoría pueda tener una representación en esos lugares y todos puedan tener la misma capacidad de acceder. En segundo lugar, la protección, Héctor, que digamos que es el trabajo ya de fondo, el trabajo específico en la recepción de las denuncias individuales, colectivas también, puede promover habeas corpus, amparos, etcétera, y se despliega un campo muy amplio de acción que tiene que poder ejecutar en su máximo esplendor esta institución. Y en tercer lugar, a través de herramientas como el observatorio, por ejemplo, poder colectar cuáles son esos problemas, esas problemáticas comunes que se vienen a denunciar, de tal manera a poder anticiparnos. Existen instituciones ya que están trabajando en mapas de riesgos y esto es fundamental como para poder dar un paso adelante, anticiparnos al problema y poder llegar a prevenirlos eventualmente, formular recomendaciones a las instituciones de tal manera a generar esas soluciones, no centrarnos en el problema, sino centrarnos en las soluciones, en las recomendaciones y trabajar de manera coordinada con las demás instituciones. Así para mismo. que las recomendaciones sean ejecutadas. Así es. Doctora Diana Vargas, la misma pregunta. Un eje central que tiene que ver con mi experiencia a lo largo de estos años se denomina simplificando vidas y tiene que ver con el acceso a trámites y servicios dentro de la burocracia estatal. Tengo mapeados los 100 servicios a los cuales en mayor medida se recurre y que en cada uno de ellos existen obstáculos de distinta índole, ya sea por la excesiva burocracia, excesivo costo, y considero que hoy las personas lo que demandan es un servicio efectivo, de calidad, que le demande menos tiempo y finalmente que estos trámites que se realizan dentro del Estado tengan el enfoque centrado en las personas, como decía, de garantizar derechos y no solamente de, por ejemplo, cobrar tasas, de generar mayor burocracia. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo, uno de los ejes que considero centrales es tener la incidencia en estas instituciones donde se realizan estos 100 trámites mapeados, de modo tal a modificar aquellos requisitos, aquellas barreras para el acceso efectivo y que las personas tengan a una estructura estatal que les permita realmente garantizar derechos por un lado y acceder a servicios sin que este tenga que ser un pesar, un transitar, un peregrinar, como yo siempre digo. Ese es un eje. Y otro central que tiene que ver con nuestra democracia es el seguimiento y sobre todo el acompañamiento para evitar y disminuir los índices de impunidad de las violaciones de derechos humanos. Creo que ahí hay un trabajo de acompañamiento muy cercano al Ministerio Público, sobre todo porque decía, la impunidad de la tortura no puede seguir siendo la nota central de nuestra democracia, y también a los órganos como la Policía Nacional, con el cual me tocó trabajar, y defensa, hoy día también los militares, donde tenemos dos ámbitos donde se dan violaciones de derechos humanos de manera sistemática, ¿verdad? Doctora Alejandra Peralta, doctora Diana Vargas, realmente que sea para éxito y realmente es un orgullo que este nivel de personas profesionales estés postulando para un cargo tan, pero tan importante. De esta manera cerramos la participación de ambas doctoras y cerramos una edición más de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Como siempre, un verdadero placer. Chao.